Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan, originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto. Otras voces, voces originarias, voces que nos trae Santiago Durante, nuestro lingüista de cabecera. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ale? Qué bueno estar de vuelta acá, Gustazo conversando tenerte con vos y con la oyentada revuelta. Vos sabés que placer. Dicen que hablar del pasado no garpa, ¿no? Que hay que mirar siempre para adelante, pero nosotros en Revuelto solemos decir que es difícil mirar adelante o ir hacia algún lugar sin saber de dónde venimos, ¿no? Totalmente. Y bueno, y esto, pensar cómo vive ese pasado las lenguas originarias de nuestra América. Hay una manera distinta de ver el tiempo. ¿Cómo vemos nosotros a esas lenguas y a esos pueblos? ¿Cuánto influye el ritmo de la tierra, el susurro del viento en cada palabra, donde hay seguramente un recuerdo, ¿no? Y la pregunta es, ¿pasó el pasado? ¿El pasado pasó? ¿El pasado no ha pasado? Juguemos un poco con esa polisemia. Vos sabés que tengo mis dudas, porque, sí. y menos hay ciertas edades donde la nostalgia se viene muy, muy presente, uh-huh. y decís, ¿el pasado pasó o está vivo? Sí, o vuelve, ¿no? Hay algo cíclico también, ¿no? Sí. Muy, muy indígena también en eso, ¿no? ¿Sabes qué? Estas cosas laterales, porque estaba pensando el tema de la columna y... Bueno, las elecciones, ¿viste? De los yankees y de Estados Unidos. Uh-huh. Y me acordé, pues digo, entre tanto norteamericano desagradable que por ahí aparece por ahí, me acordé de uno que a mí me gustó mucho leerlo, que es William Faulkner, un premio Nobel de literatura, ¿no? Un escritor espectacular que le recomendamos porque la verdad es un gustazo leerlo. Y él tiene una frase en una novela, ¿no? Requiem for a Nun, que dice, el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Dice, ¿no? En inglés dice, the past is never dead, it's not even past, ¿no? O sea, ni siquiera es pasado, ese pasado, ¿no? Eso a mí me llevó a pensar, ¿no? Pues estas cosas laterales, ¿no? Pero ese pasado, para este autor, es el pasado de una herida, porque es un autor sureño. Y para los norteamericanos en Estados Unidos, esa herida es la herida de la guerra de secesión, ¿no? La herida de la guerra civil estadounidense. Es un pasado triste, ¿no? Un pasado con un daño, con una herida, con una lastimadura, digamos, ¿no? Y eso me llevó a pensar también, a decir, bueno, ¿y cuáles son? El pasado nuestro también tiene una herida. Que hablamos, por ejemplo, hace un mes, cuando hablábamos a partir de la fecha, ¿no? Del 12 de octubre, ¿no? Uh-huh. Está esa herida de la conquista, del genocidio indígena. Y qué paradójico, ¿no? Porque a la vez es un pasado que quizás no queremos mirar, ¿no? Porque no nos gusta la imagen que nos devuelve. Y sin embargo, cuando pensamos en los pueblos originarios, los pensamos en pasado, ¿no? Claro, siempre es cierto. Siempre son algo del pasado. A mí me ha pasado estar dando... Vamos a volver mucho sobre eso. Voluntaria e involuntariamente. Me pasó estar dando clase ahí en la Universidad de Nurlingham, que hace años, hoy tenemos edificio. En parte, algunos están parados, pero la construcción, pero tenemos edificios. Pero antes no. Cuando yo empecé a dar clase, la universidad tenía muy poquito, tenía un año de existencia. Entonces dábamos en colegios. En colegios de la zona. En colegios de la zona, que les alquilaban, no sé cuál sería el arreglo, pero bueno. Entonces yo estaba diciendo esto, fíjense, como siempre los pensamos en pasado. Y claro, como era un aula de primaria, estaba puesto como una típica cartulina, ¿no? Con una... pegado de un manual, como una fotocopia de un manual, y hablaba de los tobas, de los com, y está escrito en pasado. Claro. Qué loco, pues es un pueblo vivo, ¿no? O sea, hay comunidad com en provincia de Buenos Aires, ¿no? En Derqui, por ejemplo. Y es un pueblo con 60.000 personas, ¿no? Hoy, 60.000 personas, ¿no? Igual, no, tendemos a decirlo en pasado, ¿no? Tendemos siempre a pensar en pasado desde el punto... Bueno, un poco tiene que ver con cuando se crea la nación, la república, en tratar de negar esas identidades para que sean
argentinos y listo. A partir de ahí, lo demás todo es pasado. Claro, y además fíjate que siempre decimos, o digamos, tendemos a decir los descendientes, ¿no? O sea, la identidad indígena hoy... Claro, ya no sos más com, sos No. descendiente de Sos com. descendiente com. Entonces siempre algo charlábamos también hace un mes que tenía que ver con esa máscara de la conquista, ¿no? Que te tapa tu identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad pura? Y es una identidad anterior, siempre es una identidad del pasado. Y lo que tenés ahora es una identidad fragmentaria. Parece haber en este discurso colonial un quiebre con el pasado, Estoy ¿no? pensando, Sí. Santi, que, por ejemplo, alguien que tiene madre y padre tanos, Ujú. y él es argentino, le dicen el tano. El Tano, total. Claro. Ahora, alguien que tiene madre y padre com es descendiente. de Es com. descendiente, claro, Mirá. claro. Y parece funcionar así, ¿no? Hay una identidad que la consideramos más actual, Más que se válida. va, claro, que se va reeditando y que parece ser, pareciera ser que hay como un lugar para esa identidad en el entramado social actual y para otra no. Entonces, ¿no? Esa parece quedar en el pasado. Bueno, y como tanto le da vuelta a esto, cómo se piensan, como siempre se piensa desde afuera los pueblos originarios en pasado, se me ocurrió decir, pero y al revés, ¿cómo piensan los pueblos originarios el pasado? También porque soy lingüista, así que me tienen que tener paciencia. ¿Cómo A mí me gusta esto. ¿Cómo se piensa el pasado? Mirá, de muchas maneras, porque codificar el tiempo es algo muy importante para las lenguas y para nuestra cognición. O sea, no pensar cómo vamos a referirnos a eventos o a hechos que ocurrieron, que ocurren o que ocurrirán, ¿no? Digamos, cómo establecemos esa referencia temporal es algo universal en las lenguas. O sea, todas las lenguas lo hacen, pero lo hacen de diferentes maneras y con diferentes matices. En particular de lo que quiero hablar, traje algunos datitos, es sobre cómo se codifican los verbos, que es en donde... ¿Dónde está el tiempo? Claro, cómo se codifica o cómo no se codifica, ahora vamos a ver, ¿no? Que es lo que nosotros lo pensamos más intuitivamente porque es como funciona en el español, ¿no? Yo digo, hablo, hablé, hablaré, digamos, claro. ¿no? Sí. Lo tenemos Es en clarísimo. un sufijo verbal, cambia, y entonces ahí yo el mismo verbo lo puedo poner en un evento pretérito, un evento presente, un evento futuro. Pero también inclusive podemos pensar como grados de eso, ¿no? Grados de pasado, que en el español lo expresamos, por ejemplo, decir, cuando yo llegué, Juan ya se había ido, ¿no? O sea, hay un pasado que es más pasado que otro, ¿no? Habría como un grado de pasado ahí, ¿no? Yo llegué en un punto, pero en otro punto anterior se fue Juan, entonces no lo vi, ¿no? Bueno. Eso, algunas lenguas, o sea, esos grados de pasado, algunas lenguas lo codifican en el verbo, otras no. Y me gustaba mostrar cómo es esta diversidad americana, que la podemos ver en muchas cosas, ¿no? Cada vez que nos juntamos un poco vemos eso, ¿no? Vemos esta diversidad lingüística y cultural americana. Recordando que no no es un capricho, es una mirada desde la lengua, es una mirada del mundo. Por supuesto. Y además también, siempre haciendo hincapié que no es una ni mejor ni peor que otra, son No, todas por supuesto. diversidades. Claro, efectivamente, siempre hacemos esa salvedad. El poder expresivo de las lenguas es igual. El punto es cómo lo hacen. Uno puede pensar las lenguas, a mí me gusta pensarlo a veces como un sub y baja, digamos, ¿no? O sea, si yo cargo algo, descargo otra cosa, ¿no? Hay como pesos y contrapesos. Entonces, si tengo mucha información en el verbo, no voy a tener tanta información en elementos, digamos, periféricos, ¿no? Por ejemplo, sustantivos, adjetivos y tal. Y si tengo poca información en el verbo, entonces, bueno, ahí como que sube y entonces que el peso va a pasar a otro lado. No hay posibilidad de que haya carga en los dos o poco en los dos. Podría haber un poquito en cada uno, Podría ¿no? haber. Digamos, pero el punto es que siempre el poder de significar lo vas a tener, digamos. Lo vas a tener de alguna manera o de otra. Sobre esto, a mí, digamos, bueno, hay una escuela dentro de la lingüística, que es la tipología, que piensa cómo en las lenguas del mundo se caracterizan, digamos, los matices posibles, las diferencias entre las lenguas del mundo. Entonces yo busqué en una de estas, ¿no? De estos atlas, digamos, de datos lingüísticos, qué lenguas marcan el pasado, de qué maneras, o sea, cuáles son las posibilidades expresivas del pasado en el verbo. Y tenemos los siguientes grupos. Y vamos a ver que en las lenguas americanas tenemos exponentes de varios de esos.
tenemos lenguas que marcan pasado, no pasado, sin matices, digamos, o sea, podés tener pasado o presente, ¿no? O pasado, presente y futuro. ¿Mm? Después tenés otras lenguas que tienen la distinción pasado o no pasado y 2 o 3 grados de remoto, digamos. Tenés el pasado ayer, el pasado hace un mes, por ejemplo, ¿no? O un pasado legendario, ¿no? Un pasado largo, hace claro. muchos años. Después tenés otras lenguas, poquitas ya, muy poquitas, que tienen 4 grados, ¿no? Ahora vamos a ver porque justo hay un ejemplo americano que nos viene muy bien para esto. Y por otro lado tenemos unas lenguas que son, en las lenguas americanas un montón, que son lenguas que no marcan la distinción pasado-no pasado en el verbo. Son lenguas que a veces se las ha caracterizado como lenguas, uno podría hacer una mala traducción y decir lengua sin tiempo. Y es un error, porque, ¿qué pasa? En inglés, porque esto, no sé, lo han pensado algún gramático y lo publicó en inglés, porque hay que publicar en inglés, claro. Y en inglés, lo que nosotros decimos tiempo, en español, pero tiempo es la temporalidad o el tiempo gramatical. El tiempo gramatical en inglés es tense, no es time. Entonces, entonces son tenseless language, son lenguas sin tiempo gramatical, pero igual también tienen el tiempo gramatical. El punto es que no lo tienen en el verbo, lo tienen de otra manera, por esto que decíamos el sub y baja, ¿no? O sea, si no lo cargan en el verbo, lo van a expresar de alguna otra manera. Bueno, y vamos a ejemplo. Vamos a ejemplo. Porque, claro, es cuando terminamos de aprender la cosa es cuando hay un ejemplo. Claro, totalmente. Bueno, primer grupo, muy productivo en las lenguas americanas, son lenguas que se llaman futuro no futuro. O sea, no tienen una marcación de pasado per se, pero que tienen una marca para futuro. Entonces lo que marcan con un formante, digamos, con un sufijo, con una palabrita, ¿no? Eso, bueno, en este caso en el verbo, así que sería un prefijo, un sufijo, es el futuro. Y lo otro no lo marcan y uno se fija. Digamos. Entre esas lenguas tenemos, por ejemplo, el guaraní. El guaraní es una lengua futuro, no futuro, y acá es el momento en el que mis amigos guarañólogos se ríen, porque yo digo de Yucatán. Ténganme piedad. Más o menos la pronunciación. Venimos de música litoral. Y ahí tenemos ese sufijo ta. El sufijo ta es un sufijo de futuro. Entonces, en de Yucá, supongamos, el que dije primero con el ta es te van a matar. ¿No? Sería el ejemplo, ¿no? Te van a matar. Futuro. Si lo digo sin el ta, es te mata o te mató. O sea, es presente o es pasado. Y eso no lo marcamos. No hay una marcación si es ahora o antes. Y ahí eso nos lleva también a cierta concepción de mundo y cierta reflexión sobre cómo es la comunicación humana, en la cual en general no nos es tan difícil hacer esa distinción entre presente y pasado. Porque comunicativamente parece que habría elementos pragmáticos, por ahí que no, o sea, de la situación o del género de lo que estoy hablando, que me hacen ubicarla en el pasado o en el presente. La adjetivación. Eso por ejemplo, puede ser. Pero inclusive, si yo te estoy contando una historia, bueno, es lógico que vos la pongas en el pasado, claro, a esa historia, claro, ¿no? Por ejemplo. El mapuzungún, la lengua de los mapuches, es igual también, es una lengua futuro no futuro. Así que vemos que hay muchos casos de lenguas futuro no futuro dentro de las lenguas americanas. En general, lo que por ahí no vemos tanto en las lenguas americanas, aunque hay excepciones, y ahora vamos a ver una excepción muy grande de esto, en general no habría tantas marcas de tiempo, o hay más cantidad de lenguas que no tienen estas marcas de tiempo pasado, ¿sí? Que si bien es algo que a nosotros nos resulta muy extraño porque nosotros, es algo que también hemos dicho varias veces, pero siempre está bueno reforzarlo, nos parece muy extraño, ¿por qué? Porque nosotros
nuestra reflexión, nuestras intuiciones lingüísticas, en general las basamos en muy poquitas lenguas muy emparentadas entre sí. Claro, claro. Entonces, nuestra información es muy acotada. chiquita. Digamos, el algoritmo de las lenguas exactamente. es muy chiquito. Siempre nos muestra lo mismo, Claro. ¿no? Nos muestra lenguas en general Por indoeuropeas. eso lo que no es así es raro. Claro. Pero no es así. Señor. Pero, por ejemplo, yo te decía del Atlas, y fíjate que en el Atlas, sobre una muestra de 222 lenguas, las que tienen la distinción pasado o no pasado son 94, después con los distintos grados hay unas 40, las que tienen entre 2, 3, 4 grados, 40, pero las lenguas que no marcan el pasado gramatical son 88 de esa muestra de 222, o sea que son es muchas. un montón, son Claro. un montón, ¿no? Solo que son estas lenguas menos representadas en los imaginarios más circulantes, digamos, sobre lo que es una lengua, ¿no? Ujú. Por eso es muy importante, volvemos a machacar con esto, pero es importantísimo, la diversidad lingüística no solo es un argumento que ya sería suficiente, un argumento sobre el derecho lingüístico de la gente a hablar su propia lengua, que es un derecho humano, Ujú. pero también es para conocer la posibilidad expresiva de las lenguas y del lenguaje como capacidad humana, como una de las capacidades que nos distinguen como especie. Entonces, si no cuidamos esta diversidad lingüística y no la estudiamos, bueno, nos estamos perdiendo una parte muy grande de la foto. Claro. Estamos viendo una partecita así chiquita y no es cuestión, ¿no? Así que tenemos primer grupo, las lenguas futuro no futuro, guaraní, mapuzungún, pero después tenemos una lengua, y bueno, traje una como ejemplo, ¿no? Pero que es más extrema, es una lengua sin marcación temporal verbal radical. ¿Por qué? Radical no porque no milita en franja morada. Es una lengua que no marca futuro, pasado, o sea, no hace marcas de tiempo. De hecho, esta que se la lloreo en particular, no hace marcas de tiempo ni de aspecto en el verbo. Entonces, imaginamos que yo digo Teresa Chujetotó, por ejemplo, ¿no? O sea, Teresa cazó un chancho, un pecarí. O Ale Chatata, Ale conversa, ¿no? Un locutor. No sabemos un en locutor qué conversa, momento. No claro. sabemos. No está diciendo si es ahora, si fue o será. O será tampoco, ¿no? ¿Y eso No- cómo lo termino de entender? Bueno, algo vos dijiste, ¿no? Porque vos dijiste con otros elementos. Entonces, Ah, ¿qué va a hacer? Va a usar adverbios, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede decir, por ejemplo, Ale chatata nanike, ¿no? Entonces, Ale habló ayer. Antes, ¿no? O sea, significa ayer literalmente, pero se va a usar como un marcador de pasado en ese Ujú, caso, ¿no? Ahí está. O lo mismo, Ale chatata jika, y es mañana, ¿no? Entonces eso lo vamos a Pero usar chatatá es chatatá, no cambia Chatatá la palabra. Sí, es hablar. No es un infinitivo, no es hablar, pero es hablo, hablaré Claro. o hablé, ¿no? Ujú. Bueno, sí, ahí te los dije en primera. Esto de chat sería yatata en ese caso, ¿no? Porque el ejemplo te lo puse en tercera persona. Así que ahí tenemos unas lenguas más radicales, digamos, más extremas en su no marcación. Lo cual, de vuelta, no la vuelve una lengua menos expresiva. No, tal vez al contrario, porque tenés que adornar todo eso para poder dar la efectivamente. frase y la idea. Efectivamente. Inclusive, reflexionar sobre esa situación discursiva y hacer, digamos, una reflexión pragmática sobre de qué me está hablando, en qué momento lo está haciendo y entonces qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el género discursivo, por ejemplo, del que me está hablando? Claro. ¿Es una historia? Y si es una historia, bueno, voy a tender a ponerlo en pasado, ¿no? Porque además eso, o sea, si tiene un adverbio, ahí estamos todos contentos, ¿no? Porque ahí ya es claro, ya Ya es es más evidente. Pero puede no estar tan bien, ¿no? Y entonces ahí, bueno, descanso un poco en el oyente, ¿no? Ujú. Siempre la comunicación es como, bueno, De a como- dos, por es lo de a menos, dos, por lo menos de a dos. o debería serlo, ¿no? Si no es un diálogo de sordos, ¿no? Claro. Entonces ahí yo descanso. ¿Descanso en qué? Descanso en que vos querés entenderte conmigo, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, vos vas a llenar toda Claro. la información. Cuento con vos para completar mi Exactamente, mensaje. sí, claro. Llévame totalmente. al que Sí. sigue, no me quiero No, ir por- sin tener el por supuesto. último de los grupos. Sí, claro. Y después tenemos las lenguas, por ejemplo, la lengua yawa, una lengua amazónica, que esa lengua es
viste que yo te dije que hay uno de los grupos que tenía muy poquitos elementos. Bueno, uno de esos, en esta muestra eran 2 nada más. Una de esas 2 es una lengua americana, es una lengua amazónica que es el Yawa. El Yawa tiene en el verbo un sufijo de tiempo. Y ese sufijo de tiempo tiene los siguientes, digamos, vos podés poner el sufijo, o sea, al final del verbo. Yací, ahí es un pasado, pero que pasó hace algunas horas, un pasado bien reciente. O le podés poner yaí, y ahí es hace un día, ayer. Ahí ¿no? está. Sí es de una semana a un mes. Mirá. Ti es de 1 o 2 meses a 1 o 2 años. Y Yada es el pasado legendario, ¿no? Un pasado de hace muchos, muchos años, ¿no? Un pasado súper distante. Así que Hay un término para claro, qué momento de ese pasado. claro, o sea, yo digo, digamos, pensemos el ejemplo de Ale habla, Ale conversa. Bueno, ahí, según qué le pusiste, es conversó hace una hora, ¿no? Hace una semana. Claro, la entrevista que hiciste ¿no? Antes de la tanda. O la que hiciste el mes pasado. Si para decir la del mes pasado. Claro, no necesito decir el mes pasado, No, ya está, ya lo digo, ahí está. Ahí. Ya sabés que es ese lapso de tiempo, ¿no? Lo que me lleva, ¿no? Como para cerrar, que justamente esto es lo que a lo que retomo lo que decíamos al principio, que hay como una idea por ahí muy indígena del tiempo como algo cíclico, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de pararse también ante el tiempo, ante la temporalidad, en donde a veces podemos volver al pasado, ¿no? O sea, podemos ver, de hecho, los pueblos, por ejemplo, el maya o el quechua, está estudiado que en general usan formas para el pasado que metaforizan lo que está adelante. Como que la idea de que el pasado, ¿no? Es algo que uno puede ver frente al futuro que uno ignora, ¿no? O sea, ver en un sentido metafórico, ver en el recuerdo. Entonces el futuro en ese caso lo tenemos adelante, ¿no? Por eso podemos desarmar algunas concepciones. Y volviendo al tema de la charla sobre este pasado, bueno, entonces con todo esto vemos que hay otra concepción de pasado, ¿no? Y que por ahí ese pasado no ha pasado, es un pasado que se reactualiza, es un pasado que se hace presente, es un pasado que es un legado, que alimenta el futuro. Totalmente, y es un pasado que habita el presente para construir un futuro, ¿no? Y es también el futuro que se merecen los pueblos preexistentes del territorio americano, ¿no?